Dos. En la consulta electoral, en la campaña por el sí, tengo ahora la oportunidad de entrevistar a Guillermo Lazo Mendoza, principal de Creo. Bienvenido, Guillermo, es un gusto contar con su presencia y gracias por aceptar este diálogo. Es necesario escucharles. Y le he proclamado a lo largo de estas 2 semanas que he estado activo la necesidad de escucharles a los dos, al sí y al no. Por eso, bienvenido. Primera pregunta y directa. ¿Por qué se llama usted a votar por el sí? En primer lugar, querido Francisco, muchas gracias por esta invitación. Me gusta decir en on lo que conversamos en off, que disfruto estas entrevistas con usted. Yo creo que queda claro para quienes nos escuchan que en general usted ha tenido una posición muy contraria a la mía en materia política, pero eso es bueno en democracia y creo yo que usted pone un ejemplo de que hay que hacer un periodismo democrático, escuchando las distintas opiniones. Bien, yo creo que si usted me lo permite, desbrocemos un poquito el camino. Hay 7 preguntas. De las 7 preguntas, yo creo que hay casi unanimidad en el Ecuador respecto a 4 de ellas. La relativa a cómo el abuso sexual contra niños, la relativa a la minería y la relativa a Yasuní. Yo creo que esas son claramente 4 preguntas donde hay unanimidad en el Ecuador por el sí. Más allá de que es cierto de que algunos de esos temas se los pudo haber resuelto con una ley o una decisión administrativa nada más. Pero yo creo que analizándole despacio y me interesa escuchar su criterio sobre todas ellas. Le planteo primero la consulta en general. Bueno. La consulta en general con todos los bemoles políticos y jurídicos que surgieron. A ver, pero vamos un poquito desbrozando el camino, ¿no? Ya nos quedamos con una consulta de 3 preguntas que son las que generan controversia entre un sí y un no. Respecto a la primera pregunta, reelección indefinida. Me gusta el juego. Primera pregunta. Primera pregunta. Terminación anticipada del periodo. ¿Se darán por terminados los periodos? A ver, no. No, esa no. Esa es la pregunta 2, relativa a la reelección indefinida. Es lo que yo me he permitido plantearle a usted. Correcto. Como primera de las 3 de la controversia, digamos. Pero vamos en el orden que ha planteado la papeleta. Va. ¿Está usted de acuerdo que se enmiende la Constitución de la República para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación a participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, como dice el anexo 1, Guillermo Lazo Mendoza? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra la corrupción en el sector público y no permitir que aquellos que han cometido delitos pretendan presentarse nuevamente en procesos electorales. ¿Esta es la manera más efectiva, Guillermo? No sé si es la manera más efectiva, pero es la que plantea la consulta. Y la única que cabe es sí. ¿Solo en el sector público? ¿Solo en la vida política pública? Mire, yo creo que el Código Orgánico Integral Penal y muchas otras leyes ecuatorianas tienen normas abundantes para evitar o castigar la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado. Si enfrentamos eso, enfrentamos la siguiente pregunta. Pero usted me hizo una pregunta que no me ha permitido contestar. Dígale. Usted me dijo, ¿usted por qué dice sí a la consulta? Y yo no puedo dejar de contestar y decirle porque estoy luchando por esta consulta desde el año 2014, sí, junto con ciudadanos ecuatorianos que nos agrupamos en el colectivo Compromiso Ecuador, junto con César Montúfar, junto con personas como Auqui Tituaña, junto con muchos ecuatorianos que ahorita obviamente el tiempo no nos da para todos esos nombres, pero venimos luchando desde el 2014, cuando le planteamos al Consejo Nacional Electoral que nos entregue los formularios para salir a recoger firmas por 2 ocasiones. 2 ocasiones que el Consejo Nacional Electoral, bajo control de Correa, nos negó
la entrega de esos formularios, fuimos a la Corte Constitucional, nos negaron el derecho también a esa consulta popular, se aprueba el paquete de enmiendas en diciembre del 2015 y luego en la campaña electoral yo planteo como propuesta de campaña el llamado a esa consulta popular donde conste no solamente dar marcha atrás a la reelección indefinida, sino a la totalidad de aquel paquete de enmiendas aprobado ilegítimamente en diciembre del 2015. Por lo tanto, yo no soy nuevo en esto. Yo propuse en mi campaña electoral la consulta popular que contenía algunos temas. 1, dar marcha atrás a ese paquete de enmiendas. 2, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. 3, derogar la ley de comunicación. Ya. Por lo tanto, tengo que ser coherente. Si desde el 14 lucho por una consulta, en el 18 la tengo que defender y decir, sí, pues, hay que votar sí. En la pregunta 2, en la 3, en la 6 y en todas. Por eso dicen que su consulta, no la de Lenín Moreno. Bueno, eso... Y yo le dije en la entrevista anterior, ese es el punto también de debate, que el presidente Moreno nunca la puso en juego en su campaña. No se arriesgó a ello, usted sí. Por lo tanto, le está dando la razón ahora. Mire, esta consulta es de los ciudadanos. Esta consulta no es de Guillermo Lasso. No la podemos llamar así porque no se la puede llegar a simplificar dándole un título de propiedad a la consulta. Esta consulta es de los ciudadanos. Y Lenín Moreno, una vez que es instalado en Carondelet, siente la presión social, siente la presión ciudadana y no tiene más alternativa que llamar a una consulta popular. ¿La presión ciudadana o su presión ciudadana? La presión de todos los ciudadanos, porque vea usted... No todos los sectores lo pidieron. A ver, bueno, pero aquí hay una realidad, guste o no le guste a quien sea. Yo saqué la mitad de los votos en abril 2. Entonces yo diría que su sector sí, es el que presionaba. Sí, bueno, pero es un importante sector de la sociedad ecuatoriana, la mitad de los ecuatorianos. Entonces Lenín Moreno cuando llega y se da cuenta que, oiga, fue muy controversial su instalación en Carondelet, dice, no, yo tengo que llamar a consulta popular. Y acoge que nuestra propuesta de campaña que nace en una inquietud ciudadana. Y esta consulta, repito, es de los ciudadanos. Pero, ahí viene el otro punto. Para satisfacer esa inquietud de la consulta para el sector que usted reclama, Lenín Moreno prácticamente ha tenido que pelearse con su propio sector, dividir a su partido, enfrentarse con Rafael Correa. Pero yo no creo que esa es la razón. No creo que esa es la razón. ¿No es la razón o la gran razón? No es ni la gran razón ni la razón. Y permítame, Francisco, yo con mucho gusto respondo todas sus preguntas relativas a la coyuntura política del Ecuador o situación económica del Ecuador. ¿Qué pasa en Alianza País? Es un problema de ellos. ¿Qué pasa en la pelea entre Moreno y Correa? Es un problema personal de ellos. A mí lo que me preocupa es qué pasa con los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué pasa con la economía ecuatoriana? ¿Qué pasa con la política ecuatoriana? Porque no podemos permitir que lo que sucede en Alianza País se lo extrapole a todo el Ecuador. No. Ecuador es muy, muy grande. Alianza País es un movimiento político y si han peleado sus dos líderes, allá ellos. Eso me da paso a la segunda pregunta. Con mucho gusto. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? Yo llamo a votar sí, y llamo a votar sí especialmente a los jóvenes ecuatorianos. Participen en política. No permitan que los mismos de siempre se eternicen en el poder. Hay que votar sí. Y creo yo que ya expliqué también las razones de por qué sí, porque yo vengo luchando por esto junto con Creo y Compromiso Ecuador, con muchos ecuatorianos desde el 2014. Ese es el punto. Esta pregunta se la toma como haberle puesto nombre y apellido a la consulta contra Rafael Correa. No, esta es una consulta de los ciudadanos, que el Rafael Correa se la negó
desde el 2014 al 2017 y que ahora Lenín Moreno siente la presión social y no le queda más que llamar a consulta popular e incluir esta pregunta. Mi planteamiento era más amplio, dar marcha atrás a todo el paquete de enmiendas ilegítimamente aprobado en diciembre del 15 por el abuso del correísmo con sus 100 votos en la Asamblea Nacional. Ese también es un punto en discusión. Esos 100 asambleístas son representantes de la voluntad popular. Ustedes no pueden negar eso. No le da carácter de ilegalidad a una decisión. Y usted no puede negar que los dueños de la democracia son los ecuatorianos. Ellos y que representantes. por lo tanto ellos tienen derecho en una democracia directa a través de consulta popular decidir si están o no de acuerdo con la reelección indefinida. ¿Por qué insistía desde ese momento, desde el primer momento en la consulta? ¿Y por qué es diferente la consulta que ustedes ahora enfrentan, especialmente en este tema de la reelección? Bueno, eso hay que preguntarle a Lenín Moreno, no a mí. Yo ya le he dicho con claridad. Mi planteamiento en este punto era dar marcha atrás al paquete de enmiendas aprobado ilegítimamente en la Asamblea en diciembre del 15. Lenín Moreno ha puesto solamente el tema de la reelección indefinida, que es nuestra propuesta desde el 2014 y que no tiene nombres y apellidos, que es la defensa de un principio democrático, cual es la alternancia en el poder. ¿La alternativa es eliminar a Rafael Correa? No, mi querido Francisco, no, en lo absoluto. Yo estoy defendiendo un principio democrático desde el año 2014 y desde ese punto no me muevo, porque esto tiene que ver con todas las autoridades de elección popular. Esto no tiene que ver solo con Rafael Correa. Es un principio y tiene que ver también con muchos alcaldes y muchos prefectos que no van a poder ser reelegidos. Si no es Correa, es el correísmo. Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser del caso anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Nuevamente, si usted me lo permite, yo quiero explicar a todos los radioescuchas nuestra posición en campaña electoral cuando planteé la consulta popular. En este punto en concreto era eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminarlo, porque eso es una novelería de este modelo populista y totalitario de Alianza País, que lo que ha traído es simplemente corrupción, no en todos los organismos públicos, en algunos, como el caso de la Contraloría, al haber reelecto por 3 ocasiones al señor Poli, tristemente célebre por sus actuaciones que hoy están cuestionadas en la justicia nacional. Pero ese es un caso, y tienen razón en cuestionarlo, pero son 150 autoridades, Guillermo. Sí, pero yo le digo a usted que yo soy una persona que defiende principios, no se mueve por personas ni conveniencia, ni por el interés de captar espacios políticos. En la elección no, de ellos. el principio democrático de que es la Asamblea Nacional, legítimos representantes del pueblo, como usted lo dijo hace un momento, los que pueden tener la facultad, los que siempre tuvieron la facultad de escoger dentro de una terna enviada por el presidente al contralor, al procurador, a los superintendentes, etc. Por lo tanto, eso que Correa llama un mal del pasado fue sustituido por un cáncer del presente, porque ese Consejo de Participación Ciudadana se convirtió en un club de amigos de Alianza País que le permitieron a Correa captar todas las instituciones del Estado. Ya. Entonces, si yo hubiese sido el presidente como decidió el pueblo, yo hubiera incluido una pregunta en la consulta diciendo: ¿usted está de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana para que sea la Asamblea Nacional la que elija las autoridades dentro de una terna? Esa era mi posición. Ahora, como quien está instalado en Carondelet ha mandado la consulta como la ha mandado, la respuesta es sí. ¿Por qué? Sí, porque hay que castigar la corrupción. Y a pesar de aquello, yo repito lo que vengo diciendo ya algunos días.
ese consejo transitorio tiene que actuar con objetividad, porque no todo es malo. No es cuestión de generalizar el comportamiento de Polit. Hay otras autoridades que ni siquiera me voy a atrever a mencionarlas, que es bueno que terminen sus periodos para los cuales fueron elegidos, porque además han actuado técnicamente, profesionalmente, y no hay necesidad de cambiar a aquellos que han actuado con seriedad. Ese es el principio de respetabilidad, y estoy de acuerdo en eso. Ahora, el punto sería también a los que nombran. Ya comienzan a circular nombres, ni siquiera son las elecciones, y ya tiene usted circulando una lista de nombres. Y lo otro, digo, bueno, por último, si los van a nombrar, ¿por qué no los sujetamos a exámenes también, pues? ¿Por qué no se sujetan exámenes Pero los nuevos es que tienen que estar sujetos a exámenes, pues, porque es el Consejo ¿Coincidiría de usted Participación. Conmigo? Pero no, es que la consulta sí lo prevé, el anexo correspondiente a la pregunta solo 3. va por ternas y va a la Asamblea. Eso el Consejo de Participación Ciudadana. Eso Pero luego ese consejo va por concurso, la elección de las autoridades. Bueno, hoy no hay concurso para el Consejo de Participación Ciudadana. Sí hay. Sí son nombrados como tal. Oiga, perdóneme. El que se nombraron a los amigos de Correa. El que las condiciones políticas señalen aquello no quiere decir que se sustituya por las leyes ni por los procesos. Francisco, quiero ser claro. Los ciudadanos tenemos que estar vigilantes, porque no puede haber correísmo sin Correa bajo el título de Moreno. Y tampoco lo otro. ¿Cuál? Anticorreísmo a rajatabla, como única forma de actuar. No. Guarden el equilibrio que es necesario para cualquier tipo de sanción, análisis, juzgamiento, participación. Mire, Francisco, yo le voy a decir algo. Yo soy un demócrata. Sí, no lo dudo. Yo soy un demócrata. Y usted lo sabe, y gracias por decir, no lo dudo. Usted sabe que soy un demócrata. Pero lo que tenemos claro los ecuatorianos es que Correa no es un demócrata. Que Correa abusó del poder. Porque usted lo califica. Porque un gran sector de la sociedad ecuatoriana lo califica. Porque ese gran sector lo califica. Por supuesto, pero porque no es mayoritario. Todo el mundo lo califica así. Porque es mayoritario y ya lo veremos el domingo. No, el domingo no ya lo veremos el domingo. Perdóneme, es un gran sector el que lo califica. La ley de comunicación, ¿qué es? Un abuso contra la libertad de expresión. No el modelo económico, ¿qué es? El Estado por encima del ciudadano. ¿Qué es en materia social? 7 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen empleo formal en el Ecuador. ¿Qué es Correa en materia de administración pública? Despilfarro. Ahí está la refinería del Pacífico. Corrupción. Ahí está Odebrecht. El caso de Odebrecht. Y muchos otros organismos públicos que no tienen ningún sentido de existir que no sea darle empleo a los de Alianza País. Vean. Si debatimos sobre corrupción, lo cual a mí personalmente siempre me llama la atención, hagámoslo. Yo le diría, ¿por qué, por ejemplo, en el Ecuador nadie habla que 17.719 empresarios son delincuentes en este país? Porque presentaron facturas falsas, porque le estafaron al Estado ecuatoriano, porque le perjudicaron en 2.000 millones. Que la justicia los califique. Yo estoy de acuerdo con usted. Guillermo, ¿Esa es corrupción? Son 500 veces el caso de Brecht. 500 veces, bueno, son 2.000 millones. Mire, y eso, lo uno no justifica lo otro, y lo otro no justifica lo uno. Hay que castigar a los corruptos de Odebrecht y hay que castigar a aquellos. Hay que castigar. ¿Por qué la clase política no habla del tema? ¿Por qué la justicia no interviene? ¿Por qué no hay celeridad en el tema? Hay que castigar a todos esos corruptos. Hay que castigar a todos esos corruptos que han utilizado facturas falsas. Pero por supuesto que sí. Perjudica a los empresarios honrados, pues. Hay un buen grupo de empresarios honrados en este país que actúan decentemente, pagan los impuestos, presentan facturas reales, no fingen en las contabilidades. A esa gente es la que le está perjudicando. Pero hay que castigarlos. Sin duda. ¿Y la justicia tiene que actuar? Deme las dos respuestas que necesito sobre el tema ambiental. Dígame. No minería metálica y no en el tema del Yasuní. La explotación reducida a un perímetro. Vea usted. No le han preguntado y no le he escuchado sobre el tema. No, como no me ha escuchado usted de este tema, lo vengo hablando desde el 2012, cuando en mi campaña del 2012 yo me comprometí a la no explotación del Yasuní. Yo no he cambiado de opinión. Correcto. Quien cambió de opinión fue Correa. Y cuando Correa cambió de opinión, me atacó a mí por no haber cambiado de opinión respecto al Yasuní. En la campaña del 2017 me ratifiqué
mantuve mi posición, ya no de no explotar, porque ya lo explotó Correa, mantuve mi posición de hacer una veeduría ciudadana para hacer un inventario de los daños que se haya causado a la naturaleza y tomar las decisiones más maduras posibles respecto del tema. Así que yo le digo, soy absolutamente coherente desde mi primera intervención electoral en el 2012. Minería. En minería firmé un compromiso del cual yo me ratifico, más allá de que haya terminado ya la etapa de esa campaña electoral, con el prefecto Paul Carrasco en Cuenca, del no explotación minera sobre la cota 2.800 metros de altura para proteger pajonales y fuentes de agua, principalmente en ese caso la ciudad de Cuenca, que se nutre de esas vertientes de agua que no hay que correrse el riesgo de que sean contaminadas con elementos químicos por la explotación minera. Por lo tanto, yo también digo sí a esa pregunta porque estoy comprometido con esa causa. Usted se comprometió antes. Así es. Usted lo proclamó en su campaña. Así es. ¿Ya ven por qué le dicen que es su consulta? Bueno, pero eso ya no es culpa mía, pues. No, si no le digo que El problema sería que me digan que los hijos del vecino son míos, ¿no? Eso sí sería un problema. No diga eso, Guillermo, pero vea. Pero es para sacarle una risa a usted. Bien vale la pena, sí lo necesito. La verdad sí, usted lo necesita. Y la verdad voy a decir algo, no voy a hacer publicidad, voy a hacer publicidad por Ecuador Inmediato. Es una página virtual que yo la respeto su línea, además, y que tiene derecho usted a tener su línea. Y mire usted lo que es la vida, ¿no? Usted me da cabida aquí, y lo ha hecho siempre, con generosidad, con espíritu democrático, lo que no hacen los medios públicos ni los medios administrados por el gobierno. Ni bajo el control de Correa, ni bajo el control de Moreno, ni siquiera un segundo le permiten a Guillermo Lasso participar en esos medios. Y eso no es democracia. Y ahí yo debo decir dos cosas también. La primera es que a mí me agrada entrevistarles a todos, cuestionarles a todos y con todos tener la misma apertura democrática que tengo con usted, aunque reciba críticas por ello. Hay alguna gente que le molesta que yo le entreviste a usted. Sí, pero no son demócratas, ¿no? Y a mí me preocupa muy poco, porque en realidad considero que puedo obtener noticia de cada entrevista con usted. Y la segunda, tengo una inquietud. Dígame. ¿Usted se dejaría entrevistar por su hermano, por Javier? Él está en los medios públicos. Mire, en primer lugar, a mí no me han invitado. Y en segundo lugar, yo creo que uno, por respeto a la opinión pública, tiene que hacer unas entrevistas como esta. Esa entrevista ¿Y cree que Javier no lo haría? No, porque esa entrevista pudiera sonar para muchos que la vean como tongo. Sí. Eso no estaría bien, ni para él, ni para mí, ni para quienes nos escuchan. ¿Quedaron resentidos de la última campaña a propósito con Javier o no? Vea, Francisco, yo le digo algo. Yo creo que ese es un tema que no hay que ventilarlo públicamente. Yo creo que son temas, lo que hay que ventilar públicamente son los temas que le interesan a los ciudadanos. ¿Y este le interesa? ¿Cuál? Ley de plusvalía. Hay que derogarla. ¿Por qué? Bueno, usted no va a estar de acuerdo conmigo y quizás muchos no estén de acuerdo. A ver, ahí yo... ¿Quiere que le manifieste mi posición? Voto nulo. Bueno, yo voto nulo. Yo voto por la derogatoria de esa ley y otras más que no han consultado. ¿Por qué? A ver, porque permítame explicarlo. ¿Cuál es la tesis de Alianza País? Para Alianza País el Estado está por encima del ciudadano. Es decir, el padre de familia tiene que trabajar todos los días de sol a sol, la madre de familia tiene que trabajar todos los días de sol a sol y claro, tiene que entregar gran parte de su dinero al gobierno. ¿Para qué? Para que lo despilfarre en la refinería del Pacífico, para que el tío de un funcionario, un tío corrupto de un funcionario público reciba coimas de Odebrecht, para que se creen organismos del Estado que no sirven para nada, porque no estamos hablando ni de maestros, ni de policía, ni de médicos, ni de militares. Entonces, esa es la teoría de Alianza País. Yo lo he escuchado. Mi teoría, la mía, la que yo defiendo, es que el ciudadano está por encima del Estado. Y que el dinero en el bolsillo del padre de familia genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno, porque el gobierno lo despilfarra y permite la corrupción. Entonces, esa es mi propuesta, no solamente derogar la ley de la plusvalía, derogar la ley, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la tierra agrícola,
el impuesto verde, derogar las sobretasas arancelarias que ya fueron derogadas porque venció el plazo, derogar ahora la tasa aduanera de 10 centavos. Yo creo que el dinero en manos de los emprendedores, el dinero en manos de los empresarios, el dinero en manos de los ciudadanos, de los padres de familia, genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Guillermo, pero el gobierno cuando plantea la eliminación de la ley, no le pone ni en el adjunto ni en ningún momento en otro tipo de propuestas qué va a hacer en sustitución de esa ley y cómo enfrentar el abuso que sí existe en la venta de bienes inmuebles, tierra o las urbanizaciones y demás. Mire, Francisco, usted me preguntó por qué sostengo la derogatoria y yo le he contestado el por qué sostengo, Sí, por un principio económico, Está bien. un principio económico de libertad que defiendo yo. Ya. Ahora, yo creo que si hay abuso de alguien, tiene que haber sanción. Pero yo no voy Pero las leyes, yo ¿para no qué voy- son las leyes Sí, ahí? por supuesto, pero yo no voy a salir en defensa de nadie en particular. Yo no tengo ni tierras, no puedo ni siquiera tenerlas No puede. por provisiones abusivas de unas leyes que no le permiten ni a usted como dueño de Propietario medio de de medios, comunicación, ni a mí como accionista de un banco tener otra actividad que no sea la suya de medios y la mía de banca. Yo le digo algo, yo no tengo por qué defender. Cuando se habla del especulador de la tierra, se mira una sola cara, ¿no? Porque aquel que dice, a ver, yo voy a comprar esta extensión de tierra porque pienso que después de 20 años va a pasar una carretera por ahí. Y si la carretera no pasa, Él pierde la inversión. perdió. Ese es el castigo. Perdió. Porque eres Pero especular. entonces, pero él está, claro, que asuma su riesgo. Pero el Estado o Correa, para justificar la ley de la plusvalía, parte de que siempre gana el especulador de la tierra. No siempre gana, pierde también. Y cuando pierde, que el Estado lo va a subsidiar porque perdió. No. Analicé las 7 preguntas. Ahora le pregunto al 5 de febrero. Ujú. Es un parteaguas. ¿Hay un qué? Es un parteaguas. Es decir, es hasta aquí y a partir de aquí. Sí, por supuesto. Económicamente, ¿usted qué prevé? No. Con todo lo que han revisado, A partir- con todo lo que han cuestionado, ¿qué dice ahora? Bueno, a partir del 5 de febrero hay que retomar la agenda de la economía ecuatoriana. ¿Cómo lo está planteando el gobierno? No, hay que retomar la agenda nosotros como partido de oposición. Y entiéndase esto, oposición. Alguien propone una idea y otro opone otra idea para demostrar que aquella es incorrecta y la que uno defiende es la correcta. Ese es el debate democrático. ¿Correcto? Sí. A partir del 5 de febrero tenemos que retomar la agenda económica y retomar la oposición en materia económica. ¿Por qué? Porque no es sostenible la economía ecuatoriana sobre la base de la deuda. No puede ser posible que en 8 meses de gobierno de Moreno, gobierno de Alianza País, el Ecuador se haya endeudado por el equivalente de 1 punto del PIB por mes. 8 puntos del PIB en 8 meses de gobierno. Yo le pregunto a usted, Francisco, que es un administrador, aparte de un buen periodista sobrio, austero, ¿usted cree que Ecuador inmediato es sostenible en el tiempo con deuda? No. No es sostenible. Es Sí, sostenible con producción. con producción. Entonces el Ecuador no es sostenible con deuda. El país tampoco. Lo que usted acaba de decir. El modelo de Alianza País es deuda para sostener un gasto público que no genera valor para la sociedad, exceptuando salud, educación, seguridad interna, seguridad externa, relaciones internacionales. Pero está todo, pues, Guillermo. No está todo ahí, pues. Si estuviese todo el gasto público en esos rubros, yo estoy de acuerdo con usted. Pero no está ahí, pues. ¿Cómo puede ser posible que hayan usado 1.500 millones de dólares para desperdiciarlos en la refinería del Pacífico? Y ahora resulta que va a costar 5.000 millones que son necesarios, ¿verdad? Mire, 1.500 de desperdicio. Segundo, ¿cómo es posible que las obras realizadas por Odebrecht hayamos tenido que pagarlas todos los ecuatorianos, incluyendo la coima recibida por aquellos funcionarios inescrupulosos? No, pues ahí se va el gasto público.
Ahora, Ahí se ha ido el gasto público. si es que... Y resulta que hay que endeudarse para pagar coimas a los corruptos. si Eso es no es un modelo sostenible en ningún lugar del mundo. Mire usted, si es que gana el sí, el gobierno recibe un apoyo. Políticamente hablando, se lo consolida. Y se vio obligado a tomar medidas. Pero pongámonos de acuerdo, porque usted dice hace un momento que la consulta es de Lasso. Si gana el sí, entonces Lasso se consolidó, pues. Ah, bueno. Pero es que, vea, bien que lo dice. Bien yo que lo digo. dice. Porque ¿Sabe le voy a por qué le preguntar digo? exactamente eso. Porque el sí no tiene propietario. Espere, Guillermo. Lasso no es El propietario gobierno- del sí, el creo no es propietario del fracaso no sí. tiene propietarios. El triunfo tiene muchos No, propietarios. no. Ya va a ver. Esto, cuidado, y yo lo he dicho, cuidado. Lenín Moreno, que se siente inseguro por la manera en que llegó a Carondelet, y lo dijo el propio Mangas, perdimos la primera vuelta, dijo Mangas, perdimos la segunda vuelta, dijo Mangas, no ganamos las elecciones, dijo Mangas. Entonces, al mandar la consulta popular, consulta que es apoyada por los socialcristianos, por el Infinidad de partido de sectores. Bucarán, por la Unidad Popular. Bueno, es una consulta popular que no tiene un propietario y que cuando gane el sí, nadie podrá decir, incluido yo, ganamos, somos los legítimos ganadores. No, señor, eso Ya. no lo puede decir Moreno. Pero es que yo... Quienes ganaron son los ciudadanos y a partir del 5 de febrero Moreno tiene que empezar a gobernar enfrentando los desafíos económicos que tiene que enfrentar en la realidad actual del país. Me ha dado usted la razón en la pregunta que le iba a hacer y que le voy a hacer. Dígame. Ya, gana el sí. Y el gobierno se vio obligado a tomar medidas, un paquetazo, recortes y demás. ¿Ustedes van a compartir esa responsabilidad? Mi querido Francisco, ¿usted Ya que ganan entre todos. ¿usted no cree que es un paquetazo poner 10 centavos de tasa para el control aduanero? Es una medida del gobierno. ¿Usted por qué lo Pero llama es un paquetazo. ¿Por qué? Porque eso afecta al bolsillo de los ecuatorianos por la vía del precio que se paga por todos los productos que se importan. Es paquetazo. ¿Cómo que no va a ser paquetazo? Paquetazo es subir el impuesto a la renta, porque es una falacia pensar que eso lo pagan solo los que ganan. No, el que gana calcula el costo y traslada ese impuesto al precio de los productos que vende y lo paga el ciudadano de a pie. Vea lo que está pasando en Estados Unidos. Una reforma fiscal, bajaron impuestos como en 50 años no lo habían hecho en Estados Unidos. Y en este momento ¿Y no qué tiene ha derivado? ¿Y qué ha derivado? En que ese dinero ha chorreado en más empleo. 2,5 millones de empleos en un año. 2 millones de empleos nuevos. Y aumento salarial, como no se había dado en los últimos 50 años en Estados Unidos. Pero, Es decir, frente al esa tema, política es una política virtuosa. La política viciosa es seguir pensando en el becerro de oro. El Estado por encima del ciudadano. ¿Ha estado administrado por quién? ¿Por los Glass? ¿Por los Poli? No, señor. Vea usted, déjeme que le diga algo. Se supone que el gobierno lanzó también esta propuesta de consulta para tener gobernabilidad. Si usted, como efectivamente lo es la cabeza de la oposición, ¿le va a dar gobernabilidad a Lenín Moreno? Guillermo Lasso. Por supuesto que sí en un ambiente democrático, pero Lenín Moreno deberá comprender que el diálogo tiene que ser un diálogo sincero con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Y yo quiero que sepa usted con claridad que a quien sacó la mitad de los votos el 2 de abril, Lenín Moreno nunca lo ha llamado a dialogar. Se Jamás. supone que sí. No. No le ha llamado. No ha llamado. Nadie nunca le no ha contactó. llamado. Correcto. Y si llegase el día en que llame, mi condición será que las cámaras de los medios de comunicación no se retiren, que sea público el diálogo. ¿Usted está aceptándome en este momento Sobre la diálogo base- con el presidente Moreno? Yo soy un demócrata y un demócrata nunca se puede negar un diálogo
con el gobierno, con la oposición, con otros sectores o como un diálogo con la prensa como estoy teniendo con usted ahora? ¿En qué condición iría? ¿Por qué pregunto esto? Público. ¿Por qué usted... Diálogo público. De acuerdo, no, pero ¿en qué condición me refiero? Porque usted ha cuestionado la legitimidad de Lenín Moreno. En el momento en que usted vaya al diálogo, ¿usted admitiría esa legitimidad por Lenín Moreno? En bien del Ecuador, sí. Ya, correcto. En bien del Ecuador, sí. Diálogo público. Y sobre la base de un documento escrito. Escrito. ¿Por quién? ¿Por usted o por él? Por él y por mí. Ya. Y luego con el compromiso frente a los 16 millones de ecuatorianos de llegar a un acuerdo sobre esos dos documentos. Porque ni yo puedo imponer mi verdad, ni él tampoco puede imponer la suya. En ese caso, se negocia un documento en función del interés de los ciudadanos, pero a la luz pública, con usted presente ahí, mirando desde el momento del saludo hasta el momento de la despedida, porque hay que tirar abajo la política de la troncha, aquella troncha, política de la troncha que es, voy a dialogar, ¿no? Vengan las cámaras, el paneo de las fotos, la foto tal, y luego se van. Y los dialogantes se quedan solitos, y no sabemos pues qué hablan. Oiga, Guillermo, pero no se quedaría solo, creo, en ese diálogo, porque los demás ya han ido, han acordado. No se preocupe reunido, usted. Pero usted no. No se preocupe. Y si va usted, va sin duda con la fuerza electoral que tiene, pero se va solo. No se preocupe. No, yo solo no, pues. Solo me refiero, creo, cuidado. Con la representación de 5 millones de ecuatorianos que votaron por nosotros. Pues. Ya, de acuerdo. Solo sí, no, pues. Pero solo cree. No, solo no. Y yo le voy a decir algo, mi querido Francisco. Un hombre que ha vivido su vida apegado a principios, nunca se siente solo. Nunca se siente solo. Y aunque usted me vea solo, yo estaré feliz defendiendo mis principios. Y mis principios democráticos me obligan a dialogar sobre el interés de los ciudadanos ecuatorianos. No a la troncha, sí al diálogo. Ahí le pregunto otra cosa. Dígame. Integración del Consejo Temporario, Transitorio de Participación Ciudadana. Nadie le creo ahí. Nadie le creo ahí. No va a aceptar. Nadie de sus allegados, cercanos, militantes, partícipes o demás de integrar ese consejo, Guillermo Lazo. ¿Lo viviría usted de paso? Hay un compromiso que espero que lo cumpla Lenín Moreno. Espero que lo cumpla. Tiene que escoger a los mejores ciudadanos del Ecuador. Creo no pone ninguna condición y creo no quiere estar ahí con ninguna persona, en lo absoluto. Que vayan ahí los mejores, los mejores. Voy a atreverme a dar un nombre que evidentemente no ha sido partidaria mía. No ha sido parte de Creo, ha sido muy crítica mía. Pero yo le tengo respeto, no soy ni su amiga, amigo de ella, María Paula Romo. Me parece una mujer seria, inteligente, honesta, no capta votos. No capta votos, pero eso no significa que ella no tenga como persona, como profesional, grandes valores. Por ejemplo, ¿por qué no María Paula Romo? ¿Por qué no la representatividad de otros sectores? Yo voy a ser duro en Sector eso, indígena. porque están los mismos que han rondado en los micrófonos, en las pantallas, en los criterios, en el análisis y de la gran masa popular. Yo no le veo a nadie postulado a ese consejo. Pero hagamos algo. Pregúnteme. Hagamos algo. Yo estoy de acuerdo con usted. Diga. En estos días me he pasado a través de los medios de comunicación entrevistas dirigiéndome a los jóvenes ecuatorianos. Yo le digo a los jóvenes, no dejen la silla vacía. Ya, correcto. Participa en política. Pero no veo a ninguno de ellos Y ahí. todos los jóvenes que nos están escuchando en este instante, Eso sería interesante. manden sus carpetas a Lenín Moreno. No las manden a Creo, porque yo no tengo nada que ver en esta historia. A Lenín Moreno mándesela. Más bien arránquesela. Mándensela. ¿Para qué? Para Esas que haya... figuras no estén los jóvenes. Exacto. Pero es que el problema que hay, usted dice, y en esto no debemos de ser injustos al descalificar a todos los que rondan los micrófonos. María Paula Romo, una joven que yo recuerdo que incursionó en la vida pública cuando se cayó el coronel Gutiérrez. Sí, señor. Ella apareció
Y la verdad que desde la primera vez me impresionó su capacidad y su inteligencia. Desde la primera vez. Yo tengo que reconocerlo. Pero no podemos descalificar a María Paula porque María Paula Romo ha estado hablando en los medios de comunicación en los últimos años. No la podemos descalificar. Pero yo le digo a aquellos jóvenes que están en el anonimato, que me están escuchando en este instante, da un paso adelante. Reclama para ti un espacio. Manda tu carpeta a Carondelet. Sería fascinante verles a todos esos espacios ocupados por los jóvenes. Pero claro. Sería un recambio político tremendo. Pero claro que sí. Vamos terminando porque tiene que irse otro compromiso, Guillermo Lazo. Primero, gracias por ello. Yo no le pongo apuro a usted nunca. No, pero su equipo sí y yo... No se preocupe, yo disfruto las... muchas veces he dicho lo que hoy voy a decir de nuevo. Disfruto la entrevista con usted, más allá de que usted es correísta y yo no. No me ha preguntado a mí lo que yo pienso y no me va a obligar a decir lo que yo pienso. ¿Y qué tal si yo le digo neomorenista? Basta leer... No, yo no. Usted me dice correísta, yo no soy. Yo le digo neomorenista. Ahí está. Yo soy lacista y llámeme liberal. Y Correcto. Llámeme conservador en lo moral, liberal en lo económico. No tengo ningún problema que me califique así. No paró la campaña usted. Usted no se bajó de la tarima. Y veo algo también como un problema, contagiar a toda la clase política. Ustedes no pueden vivir sin Correa, es impresionante. La clase política no puede vivir sin Correa. Para ellos es el punto de referencia, para ellos es el punto de ataque, es el punto de choque, y por lo tanto ese es su accionar político. ¿También le está pasando eso, Guillermo Lazo? Definitivamente que no. Definitivamente que a mí no me pasa eso, pero no hay que negar algo, pues. Francisco Correa ha gobernado el Ecuador los últimos 10 años y lo ha hecho de una manera que no es democrática. Entonces, obviamente, uno tiene que tomar ese punto de referencia y eso no significa que él es todo. Definitivamente que no, pues. Pero yo lo he dicho con claridad. Ahora el debate a partir del 5 de febrero, que va a retomar en la agenda de debate la economía, es un debate entre populismo y democracia. El populismo representado por Alianza País, que ha gobernado el Ecuador los últimos 11 años. 10 años bajo la cara prepotente de Correa y 9 meses bajo la cara, entre comillas, amable de Lenín Moreno. Pero al final del día es este modelo populista y totalitario. ¿Quiénes somos nosotros? Los que representamos la democracia, así de claro, a los demócratas ecuatorianos, los que queremos libertad y que queremos trabajar por un cambio que genere prosperidad para toda la familia ecuatoriana. Ese es el debate a partir del 5 de febrero. El modelo de Alianza País versus el modelo que propone Creo, que es la verdadera oposición. Agradezco su gentileza. Él es Guillermo Lazo Mendoza, líder principal del movimiento Creando Oportunidades, Creo, en el voto por el sí, aquí en Ecuador Inmediato Radio. Señor, un honor siempre. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad que usted me da. Le deseo, como siempre, el éxito profesional y que todas sus batallas, inclusive las personales que tenga que enfrentar, tenga usted éxito. Estaremos al lado suyo. Gracias, Guillermo. Muy amable.